Pero bueno. Y un saludo grande y muchas bendiciones para los que nos están viendo. Dios les bendiga. Me da gusto ver a mi amigo allá, Randy. ¿Cómo estás? Amén. Que Dios te bendiga, brother. Qué bueno Dios que lo viniste. bendiga. Hoy anduve ahí en el trabajo, no te vi. ¿Todavía andas ahí en la quinta? No. Sí, qué bueno. Me da gusto verte, brother. Y en este capítulo Pablo nos habla que la salvación no se gana por nuestros propios esfuerzos. La salvación, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Lo único que podemos hacer es tener fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo único que nos habla. Y todo el mundo, créanme, todo el mundo es culpable delante de Dios. No hay nadie, ni el Papa, ni alguien que diga, no, yo no soy culpable porque yo soy bueno. Nadie somos buenos. Nacimos en pecado. Amén. Por nuestro padre Adán, ya somos pecadores. Yo les he platicado varias veces, se los voy a platicar una vez más. Mi papá, cuando andábamos trabajando en el sol allá en la Cebolla, mi papá se ponía a echarle a Adán, no, Adán, que por tu culpa andamos aquí, estuviéramos en el paraíso, pero en realidad dice la Biblia que todos hubiéramos hecho lo mismo. Un solo mandamiento le dio Dios a Adán. ¿Cuál fue? No comas de ese árbol nada más. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas. Todo lo demás puedes comer y puedes hacer. Y le dio una esposa y les dijo, haz una familia y multiplíquense. Y Adán no obedeció. Y lo pusieron en un paraíso, en un huerto. Él fue probado, fíjese la diferencia. Adán fue probado o fue tentado en un paraíso. Y el Señor fue tentado ¿dónde? En un desierto. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Adán fue echado del paraíso por haber sido un desobediente, un ladrón. Y el Señor en la cruz perdonó a un ladrón y lo llevó al paraíso. O sea, no, eso no crean que es de que ahí le compusieron. Eso fue lo que pasó. Adán, dije Adán, ¿verdad? No Abraham. Adán fue sacado del paraíso por desobediencia, por robo. Y el Señor en la cruz perdonó a un ladrón y lo llevó al paraíso. Amén. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta noche, Señor. Te pedimos que consueles nuestros corazones por problemas que tenemos, Señor, por luchas y pruebas y las cosas que pasan en el mundo. La Biblia no dice que este mundo nos va a traer felicidad, no, dice lo contrario, pero en ti tenemos esperanza, Señor. Gracias por darnos esa esperanza y sacarnos de las pruebas. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la persona no se salva. O sea, todas las personas están enemistadas con Dios. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, en realidad son enemigos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos venir a ser amigos de Dios? Por medio de Jesucristo. Si no aceptamos a Cristo, vamos a tener la ira venidera siempre apuntándonos a nosotros, de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? Dice Pablo, por medio de Jesucristo. ¿Verdad que no la complicamos nosotros? Me da mucha tristeza en veces, o sea, no tristeza de que, y la verdad está bien que alguna gente dice, y a lo mejor hice algo malo y ya el Señor no me ama. Claro que te ama. Cuando tú le entregas su vida y cometes un error, el Señor te sigue amando igual. O sea, pregúntense ustedes, ¿cuántas veces no perdonamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿O cuántas veces no nos perdonaron nuestros padres? Cuanto más el Señor, que es nuestro Padre Celestial, dice, si ustedes que son malos, y lo voy a decir de esta manera, perdonan a vuestros hijos, imagínense yo que soy bueno. Si nosotros venimos a la iglesia y lo alabamos, es como si tu hijo te llevara una serenata o te escribiera un poema. Imagínense todo eso. Si hacemos eso con el Señor, si el Señor nos amaba cuando éramos pecadores, imagínense ahora, ¿cómo no nos amará el Señor? ¿Ustedes qué creen? Nos ama más aún, ¿sí? Si nos amó cuando éramos impíos y pecadores y no volteábamos a verlo a Él, sino que un Diosito, buscábamos por ahí una imagen de un Jesucristo crucificado,
más ahora que estamos buscando entenderlo por medio de su palabra. Esto es maravilloso, que Dios nos haya sentirnos pecadores, nos hizo sentir pecadores por medio de su Espíritu Santo. Y sí, cuando cometemos un error dudamos y decimos, híjole, a lo mejor ya no lo voy a hacer. El Señor no te suelta. Y muchos logran esa excusa y se devuelven al pecado. Y dicen, no, pues si voy a andar mal, pues igual le voy a dar bien mal. Pero no es así. O sea, nosotros no queremos que nuestros hijos sean así. ¿Por qué vamos a ser así con nuestro Padre Celestial? Volteemos a buscar su rostro, pidámosle perdón día con día, cantémosle un canto, démosle tiempo al Señor, reunámonos, amémonos, perdonémonos entre nosotros mismos y busquemos mejorar. Tratemos de vivir según el Espíritu. Fíjense, Adán era terrenal, él fue criado de la tierra, era un hombre animal, por decirlo de alguna manera, pero Jesucristo era celestial, él era del Espíritu. Y por culpa del hombre terrenal, todos merecemos la muerte, pero también por Cristo todos merecemos la vida eterna, no por nosotros, por Él. Bienvenida, licenciada. Entonces, sí, nosotros podemos hacer algo y lo estamos haciendo hoy, reunirnos y buscar del Señor y alabarlo. Me gustó mucho cómo cantaron, la verdad que Amén. cantaron muy bonito. ¿Te lo perdiste, licenciada? No hay manera de que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos ser salvos. Hay un corito que decía, debo también ser bueno para estar con mi amor, ¿se acuerdan? No hay nada que podamos hacer. Por más buenos que nosotros seamos, no merecemos la muerte. Es un corito, es una canción, pastor. No, es una canción, no, pero es que yo la cantaba y pues para mí era un corito. Entonces, no funciona eso. Nosotros por nuestras mejores obras, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. La única manera que podemos ir al cielo y vivir con el Señor, imagínense, prepararnos para el evento más grande que va a suceder y estar en la presencia de Él. Va a ser maravilloso. Créanme, cualquier cosa que ustedes hayan visto o que les haya divertido, ver algún juego de pelota o algún concierto, una pelea de box, no tiene nada que ver con las maravillas que vamos a ver cuando estemos con Cristo. ¿Sí? Y es bien fácil venir al Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, aquí estoy y voy a esforzarme, voy a llevar mi carne y la voy a sentar ahí para escuchar tu palabra. Voy a llevar mi carne y me voy a poner ahí, voy a estar orando, Señor. Te voy a dedicar este tiempo para agradecerte todo lo que me das y todo lo que no me das. Voy a dedicarte este tiempo para alabarte y bendecirte, porque tú eres el único merecedor de todo. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar leyendo En el capítulo 5, pastor, Ajá. es una explicación de las últimas dos palabras del capítulo 4. Amén. Nuestra justificación. Amén. Pablo explica dos verdades básicas: las bendiciones de nuestra justificación y la base de nuestra justificación. Amén. Amén. Y estaba leyendo, gracias mi amor, estaba leyendo unos comentarios. Cuando Jesús fue crucificado, en ese momento que Él muere, el velo del templo se abre en dos. No crean que era un velo, decía el hermano, era un velo de piel de animales que si lo amarrabas de dos paredes y lo jalabas, tumbabas las paredes. El velo se abre de arriba por abajo y queda abierto el lugar santísimo. Y hay otra cosa que pasó ahí, en las películas lo tienen que haber visto. Hay una pared que se cae también, ¿se acuerdan en la película? Esa pared, primero el primer velo separaba a los judíos del lugar santísimo y la segunda pared separaba a los gentiles del templo. Nosotros no podíamos entrar al templo. Si un gentil entraba al templo, era muerto. A Pablo lo metieron a la cárcel porque supuestamente metió unos gentiles, unos griegos, al templo. Entonces, era así, estaba así tan difícil llegar a la presencia del Señor. Sin embargo, cuando Jesús es crucificado, ese velo se rasga en dos y esa pared se cae. Y ahora todos tenemos entrada a la presencia del Señor. Amén. Sí, por medio podemos llegar al trono de su gracia y hablar directamente con Él. No hay necesidad de
de que tengamos que ir por alguien más, de que alguien ore por nosotros. Nosotros tenemos comunicación directa con Él. Yo sé que sí necesitamos reunirnos y hablar con Dios y juntarnos, porque así tiene que ser esto. Pero tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Eso fue, chéquenle bien, ahí está, vamos a estar estudiando esto en los próximos días. El velo fue rasgado, los judíos pueden entrar, la pared fue derribada, nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces Pablo empieza aquí, como decía Katy, esto es así. El versículo 1 me decías, y es el cierre. Sí, dice, ¿se acuerdan que venía hablando de Abraham? ¿Cómo Abraham fue justificado por la fe? No porque Abraham cumplía la ley, no porque Abraham seguía los mandamientos al pie de la letra. Él fue justificado por su fe, porque él creyó en el Dios invisible. Y así nosotros creemos en un Dios invisible que no vemos ni conocemos. Pablo lo vio y quedó ciego, o sea, y lo vio por un par de segundos. No lo podemos ver, su presencia, solamente su presencia nos deshace. Entonces creemos en un Dios que no vemos, y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces dice Pablo en el primer versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La palabra paz en hebreo tiene un gran significado, ¿eh? ¿Quién se la sabe la palabra paz en español? Digo, en hebreo, shalom. Y ellos así, don Juan se la sabe. Shalom. Allá no crean que saludamos buenos días cuando vamos a Israel, es shalom, shalom. Shalom. Hermano, shalom. Y todos, y es una gran palabra. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Dios. Amén. Entonces es algo hermoso, y eso es una amistad, o sea, es una amistad que tenemos, es una comunión que tenemos con Dios. No es cualquier palabrita, es algo grande. Ellos lo usan en su diario vivir. El problema de ellos es que no creen en Cristo. Pastor, tengo una aportación. Amén. Condenación significa que Dios nos declara pecadores, y tal declaración es una de guerra, ¿ok? Justificación significa que Dios nos declara justos, y es una declaración de paz. Amén. Amén. Hecha posible por la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Y todo lo que está diciendo Pablo en este evangelio es explicándole a los gentiles y a los que se creían judíos, porque ya había gente que se creía judía, que decía, no, si no guardas la ley, no eres salvo. Está bien que tengas a Jesucristo, pero tienes que seguir guardando las fiestas y la ley de Moisés. No, Pablo dice, eso no tiene nada que ver. A Abraham se le dio una promesa antes de que conociera la ley, y de Abraham a Moisés no hubo ley. Sin embargo, muchos fueron justificados por la fe. Amén. Entonces dice, por quien también tenemos entrada. Voy a leerlo otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y eso es algo que a lo mejor no está tan fácil de entender. Dice Lupita, no le entiendo a la Biblia. Sí le vamos a entender. Yo tampoco le entendía. Por años no le entendía. Pero tenemos que estudiarla despacito, saborearla. ¿La quieren leer, mi amor? ¿Sí? En la Nueva Traducción. Sí. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Pastor, la paz con Dios se refiere al pasado. Dios nunca más presentará nuestros pecados contra vosotros. Amén. Amén. Entrada a Dios se refiere al presente. Podemos acercarnos a Él en cualquier tiempo para recibir la ayuda que necesitamos. Esperanza de la gloria de Dios se refiere al futuro. Un día compartiremos su gloria. Amén. Sí, gloria a Dios. Y por eso estamos contentos y cantamos, ¿verdad? Un día vamos a estar en la gloria del Señor y no vamos a ver muerte. O sea, cuando Adán pecó, reinó la muerte. Pero cuando Cristo ganó en la cruz del Calvario, la muerte fue vencida. Y estamos hablando de la muerte espiritual.
Todos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a seguir con el Señor. Amén. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así es que no le piden a Dios paciencia, porque si le piden paciencia, va a venir tribulación. Ay, Ahora, tenemos que gloriarnos en la tribulación. O sea, parece que no, pero esto va a mejorar. La gente que no ha sufrido, ¿cómo dicen? Hay que sufrir para obedecer, dice un dicho. La gente que no ha sufrido, que no ha pasado una tribulación, ¿cómo va a saber lo que es gloriarnos en la esperanza que Dios nos da? Por más cosas malas que pasemos, sabemos que un día el Señor nos va a liberar de todo eso. Y no, o sea, no nada más vamos a vivir bien aquí, también allá. Créanme, o sea, si aprendemos a vivir bajo la gloria del Señor, bajo su palabra, los problemas se van a ir. O sea, no vamos a estar pensando en qué me dijo aquel, ¿sí? O sea, problemas sentimentales que nos llenen el corazón, tenemos que quitarlos de nuestra vida. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, dice el 4. Y eso es lo que estamos esperando. O sea, ahorita tenemos varias cosas donde estamos, por ejemplo, mi concuña, por Daniel, ¿verdad? Estamos confiando de que Dios va a hacer la obra. Estamos pasando por una prueba y eso es paciencia y al final de cuentas es esperanza en el Señor. amén. Y todos tenemos problemas con diferentes personas en nuestra vida, pero Pastor, tenemos la esperanza puesta en el Señor. Amén. La secuencia es tribulación, pastor. Ujú. Tribulación igual a paciencia. Paciencia igual a carácter probado. Y carácter probado igual a esperanza. Amén. Amén. Dice que cuando pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, las pruebas solamente nos purifican y nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas. Exactamente, ¿sí? Ahí es cuando sale todo y aprendemos a esperar en el Señor. Dice, y la esperanza no avergüenza, dice el 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando venimos a Cristo, todos somos sellados con su Espíritu, ¿eh? Y ese Espíritu va a hablar a nuestra conciencia y nos va a redarguir de pecado. Nos va a hacer sentir pecador. Cuando no conocemos a Cristo, podemos hacer de todo. Adulterar, fornicar. ¿Qué pasó? No pasa nada, no sientes nada. Incluso hasta asesinar y drogarte y no sientes nada. Cuando estamos en Cristo, todas esas cositas nos duelen. Y muchas veces nos duelen tanto que dicen, no, yo creo que no voy a ir a la iglesia porque hoy dije una mala palabra. Y eso es lo que el enemigo quiere, que no vengas a la iglesia porque pecaste. Sin embargo, tú vienes y estás buscando, perseverando. Tenemos que perseverar. No dice el que cumpla todos los mandamientos, el que persevere y persevere y persevere todos los días en el Señor, ese será salvo. Amén. ¿Sí? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. Aún cuando éramos débiles, o sea, aún cuando éramos pecadores, Él como quiera nos amó. Aún siendo malos, el Señor nos amó. Dice, un ratito va a decir aquí, ¿quién hace algo por un malo? Nadie. No, ese ni te le arrimes, a ese ni le hables, ni le saludes, es malo. No nos le arrimamos a los malos. Sin embargo, el Señor murió por nosotros los malos. ¿Sí? Dice, pues mucho más. A ver. En el 7, pastor. Okay. Dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Sí podemos dar la vida por alguien. Yo conozco gente, mi hermano, él murió, fue asesinado por proteger a su familia. Se puso enfrente de las balas. Parece que le puso el pecho a las balas, defendió a su familia. Nosotros como padres, como esposos, debemos estar dispuestos a hacer eso. Y algunas mujeres también lo hacen. Damos nuestra vida por nuestros hijos. Dice en el 7 aquí en la NTV, pastor. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Amén. Y luego en el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Lupita, no está tan difícil entender la Biblia. Lupita, ¿dónde estás?
Se esconde Lupita detrás de una maceta. O sea, no está tan difícil entender el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pastor, las virtudes fe, Ujú. esperanza y amor combinadas dan al creyente paciencia en las pruebas de la vida, y la paciencia hace posible que el creyente crezca en carácter y llegue a ser un creyente maduro. Amén. Amén. Entonces, el Señor murió por nosotros aún siendo pecadores. Como les digo, si nos amó antes, ¿ustedes creen que ahora nos ame menos o más? Ahora que estamos aquí, nos ama más. Amén. Sí. Entonces, dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sí? Recuerden, cuando no estamos con Cristo, cuando no estamos con el Señor, estamos bajo la mira del enojo de Dios, de la ira de Dios. Somos enemigos de Dios. Es la verdad. Somos enemigos de Él porque no volteamos a verlo, porque buscamos cosas que podamos tocar o ver y hincarnos a la imagen y a una veladora, o no sé, un pedazo de madera, un pedazo de barro. La verdad, somos enemigos de Dios. A Él no lo conocemos, a Él no lo vemos, no necesitamos. Creemos en Él sin verlo. Creemos en Él lo conocemos por medio de las Escrituras y creemos en Él. El 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿se acuerdan? Éramos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué maravilloso! O sea, muchos creen que cuando estás joven dicen, no, pues falta mucho para que yo me muera, pues le voy a dar vuelo a la hilacha. Pero el tiempo se va acercando. Hay gente que muere muy joven. No sabemos cuándo nos vamos. Y muy tarde o temprano vamos a estar en su presencia para ser juzgados. ¿Y qué vamos a decirle? Ya no tenemos excusa. La Biblia dice que aunque no conozcas la Biblia, no tienes excusa porque tú naces con la ley de Dios en tu corazón. Es parte de tu genética. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Que lo quieres hacer lo malo es cosa tuya. Pero también tenemos una conciencia que nos habla cuando pecamos, o cuando engañamos, o cuando mentimos, o cuando robamos. Tenemos una conciencia que nos va a hablar siempre. No hay manera de que digas, Señor, yo no sabía. Sí sabías. Los únicos que no saben son los animales. Nosotros sí sabemos. El argumento de Pablo, pastor, va de menor a lo mayor. Si Dios nos salvó cuando éramos enemigos, seguramente nos guardará salvos ahora que somos sus hijos, como lo dijo, ¿verdad, pastor? Sí. Para comenzar, si Dios hubiera probado cada ser individualmente, el resultado hubiera sido el mismo. Desobediencia. Todos hubiéramos desobedecido. Mi papá le echaba la culpa a Dan. Todos hubiéramos sido Dan. O tal vez hasta peores. Como decía el canto, si hubiéramos estado ahí frente a la cruz, nosotros también lo hubiéramos escupido. Nosotros también lo hubiéramos crucificado. No tenemos excusa. En el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. Esa ira que el Señor tenía vista para nosotros para el día final, ahora por medio de Jesucristo, Él no va a ver mi maldad. ¿Sí? Él va a ver a su Hijo. Él va a ver a Jesucristo en mí. Por eso Él vino a morir, para que Él ya no viera mi pecado, para que Dios no viera mi pecado, sino que viera lo que hizo Jesucristo por mí. Y todo eso y más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte pasó. Adán había sido creado para vivir por la eternidad. Pecó y reinó la muerte. Y la muerte reinó desde Adán, dice, hasta Moisés. Y después apareció la ley. Y ahora por medio de la ley no la podemos cumplir. Por la ley somos condenados, porque no podemos cumplir la ley.
Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora vino Jesucristo y ahora la gracia de Jesucristo rompe toda atadura que tengamos. Y si está bien que nos sintamos pecadores, pero tenemos que saber que el Señor está aquí para perdonarnos. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Me la lees ese, por favor, en la nueva traducción, el Sí, 13? sí, pastor, el número 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pablo dice que nuestros miembros de nuestro cuerpo nos hacen pecar. Pablo dice, hay veces que yo no puedo controlarme y hago lo que no quiero hacer. El mismo Pablo decía eso. El ungido, el apóstol, el superapóstol tenía problemas también. Entonces dice, no tenemos, porque tenemos a Cristo, que es nuestro abogado. ¿Se acuerdan del corito que cantamos? Tenemos un abogado que está Yo tengo un abogado que me defiende. defendiéndonos. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel perdón, el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual fue figura del que habría de venir. Ha habido dos personas que no han nacido como nosotros. El primero fue Adán. Adán fue creado por Dios. Él no nació de un hombre y de una mujer. El segundo fue Jesucristo. Él no nació de un hombre. Él nació por medio de una mujer. Él es el celestial. Él es el espiritual. Adán es el terrenal. Es el de la tierra, el carnal. Pues si por el carnal todos morimos, por el espiritual todos vivimos. Y suena, ahora sí que suena justo, ¿no? Porque tú dices, oye, pues yo ya estoy condenado. Yo ya nací pecador. Ya el niñito recién nacido nació en pecado, dijo David. Entonces, ¿de qué me sirve? De nada. Pero por Jesucristo eres justificado y eres perdonado. Y eso es lo que Dios no es injusto, ¿se fijan? Él no es injusto. Por Adán somos pecadores, pero por Cristo somos reconciliados con Dios. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno que murieron, los muchos abundaron mucho más por los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Me lo lees el 15, mi amor? Sí, pastor. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice, de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Hasta Amén. dónde llegaste, mi amor? Hasta el 16. El 16, ok. Bueno, entonces nos está diciendo, no porque Dios le gusta perdonar, nosotros vamos a estar pecando. No se trata de que esto es una licencia para pecar. Él sabe de qué somos capaces y hasta dónde nos dio ¿cómo se dice? El dominio propio. Cuando Dios viene a nosotros nos da un dominio propio y Él nos los da para que nosotros controlemos nuestros apetitos carnales, por decirlo de alguna manera. Porque no nada más es el adulterio y la fornicación, es el enojo, es la ira, es la envidia, es el robo, son muchas cosas que traemos. A los niños nadie los enseña a robar y andan robando. A los niños nadie los enseña a mentir y andan mintiendo. Entonces todo eso Dios nos da en el fruto del Espíritu, ese ¿qué dije? Ese control, ¿sí? Ese dominio propio. Entonces, el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel, o ya lo leíste, tú ya lo leíste, mi amor. Okay, Sí, el pastor, 17. es que no miré. Muy bien. El otro versículo está en chiquitita. Entonces, somos justificados por Jesucristo. No le hace lo que hayamos hecho. Pablo era un asesino.
Pablo había perseguido a la iglesia y aún así el Señor lo perdonó. Amén. No hay nada que nosotros hayamos hecho que el Señor no nos perdone. Pastor, Ajá. el pecado de Adán trajo juicio y condenación, pero la obra de Cristo en la cruz trae justificación. Cuando Adán pecó, fue declarado injusto y condenado. Cuando un pecador confía en Cristo, es justificado, declarado justo en Cristo. Amén. El 17 lo voy a leer si puedo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Por Adán reinó la muerte, pero por Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Y no solamente eso, o sea, podemos vivir tranquilos, sin ese peso de pecado que traemos en nosotros. Nos lo va a quitar, porque créanme, lo que nos enferma y lo que nos cansa y lo que nos hace morir muy jóvenes y no tener paz es traer ese montón de pecados. ¿Qué hice? Ofendí a mi papá, ofendí a mi mamá, mentí, robé, engañé a mi esposa, engañé a mi esposo, y traemos todo ese montón de pecados y andamos escondiéndonos, escondiendo teléfonos, textos, fotos y recuerdos. Y cumplió 30 años Selena, de que murió. No se crean. Me acordé de la canción. Entonces, traemos todo eso escondidos. Todo eso es carga para nosotros. Dios no nos hizo para estar mintiendo. Dios no nos hizo para tener dos vidas y estar engañando a nuestra esposa y al otro. Créanme que al final de la vida vamos a estar en esa cama arrepintiéndonos de todo, y probablemente ya sea fácil, porque cuando estamos en ese shock de la muerte y de la vida, ya no sabemos ni para dónde voltear. Ya nos vemos entre lo que estamos viendo a la hora de partir. Muchos dicen, estás viendo que tu vida pasa por ti, toda tu vida está dando vueltas. Otros ven demonios, otros ven sombras. Ya no hay manera, la mayoría de veces ya no hay manera de arrepentirte. Por eso dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Dice el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la nieve, blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Sí? Estemos a cuentas con Dios. Él quiere que estemos a cuentas. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Venir y ponernos a cuentas con Dios. Y decirle, Señor, perdóname. Aquí estoy, mira, con mis hermanos, alabándote y glorificándote. Soy un pecador. Ayer hice esto, cometí esto, ofendí a mi esposa, ofendí a mi vecino. Perdóname, Señor. Estar a cuentas con el Señor. No conmigo, no con un sacerdote, no con Dios. Estemos a cuentas con Él. Y nuestros pecados van a ser quitados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Confesarnos directamente, pastor. Ajá. Eso que pasó en el templo cuando Cristo murió, abrió directamente la comunicación con Dios al trono de su gracia. Y cada vez que nos hincamos le decimos, Señor, vengo al trono de tu gracia por medio de Jesucristo, porque Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Él abrió el camino para llegar a Dios. Él abrió el camino para llegar al reino de los cielos. Él dio su vida y por medio de su sangre todos nuestros pecados son borrados. Amén. Entonces, no se sientan mal si de pronto hacemos un error. Ahora, tampoco vamos a estar haciéndolo adrede, Esto no se trata de que, no, pues al cabo el Señor no me perdona. No nos burlemos del Señor, no abusemos de la misericordia del Señor, ¿sí? Porque dice que Él no puede ser burlado. Dice, no se burlen de mí, yo sé hasta dónde son capaces. Dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra de Dios no se contradice. No porque Dios dice te perdono, vas a estar practicando el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, Si lo estamos haciendo ya como, hambre, no le hace. Dios sabe que nos estamos burlando de Él. Y lo vamos a cosechar en esta vida y en la venidera. Amén. Es duro, pero así es el Señor. Y tenemos que tener temor de Dios y detenernos hasta donde nosotros podamos.
¿Dónde vamos? ¿19? 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Suena justo, ¿no? El Señor no es injusto. Si nacimos pecadores por culpa de Adán, ahora por Cristo nuestros pecados son borrados y somos justificados delante de Dios. Y les decía, chequen bien lo que es justificación. No es de que bueno, te perdono, no. Justificación es te perdono y te doy vida eterna y te doy un hogar en el reino de los cielos y te corono y te doy galardones y te doy premios. Eso es justificarte. Amén. Entonces eso es maravilloso, no es cualquier cosa, y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. De Adán a Moisés reinó la muerte. De Moisés a Cristo reinó la ley, por decirlo de alguna manera, y de acuerdo a la ley todos éramos pecadores, pero cuando aparece Cristo todo eso queda atrás y ahora somos justificados por Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me explico? Sí está claro, porque como estoy medio tartamudo y soy de acá del norte Pastor, la gracia no era algo que se iba a agregar al plan de Dios, sino que formaba parte de ese plan desde el principio. Amén. Dios trató en gracia con Adán y Eva. La ley fue temporal, pero la gracia es eterna. La gracia es para siempre. Gracias, mi amor, por mencionar esto. Todo eso fueron tiempos, pero la gracia es para la eternidad. Lo que el Señor hizo, no hay manera de que algo lo quite. Eso ya está puesto por Él. Amén. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, si es difícil leer la Biblia, créanme que batallé mucho con la teología 1 cuando estuve estudiando. Entonces, como no pasé teología 1, me brinqué a teología 2. Tampoco la pasé. No es cierto. Es que se me hace un poco difícil. Y una vez le hice un chiste a un amigo mío, ¿verdad? Como que no le gustó el chiste de mal gusto. Yo me quería aventar el chiste dominguero y me dijo él, estoy estudiando teología 1. Le dije, wow, qué bueno, brother. Dijo, ¿y tú? Dije, no, yo ya estoy en la 2. Dijo, ya pasaste 1. Dije, no, es que como nunca la pasé, pues me brinqué a la 2. No, pero sí hemos estudiado mucho. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Porque si no aprendemos Biblia, hermanos, vamos a ser engañados. Cualquiera te va a decir, no, mira que si te pones aquí un número fulano, no, eso no quiere decir esas cosas. Y nos traen así los youtubers y los tiktokeros y los facebookeros, nos traen de aquí para allá. Leamos la Biblia y preparémonos. Y el Señor nos va a dar la inteligencia, nos va a dar sabiduría de lo alto. Amén. Por medio de su palabra. Pastor, amén. Amén. Ajá. Quería dar la última aportación sí, de lo que decía el 21, ¿sí? Sí. No podemos evitar el estar en Adán, porque esto vino por nuestro primer nacimiento, sobre el cual no tuvimos ningún control. Pero no tenemos que permanecer en Adán, porque podemos experimentar un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento de arriba, el cual nos pone en Cristo. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie para despedirnos.